¿Cómo están? Muy buenas tardes. A pesar de que el 3-2-1 es al mismo tiempo en ambos, ahora sí se sincronizaron, se coloca más rápidamente Facebook. Vamos a ver, todavía no. Acá ya tenemos, Mari Sosa está viendo el video, así es que ya tenemos quórum y ya también acá hay un like, así es que entremos sin más demora. Estoy coloradísimo, ¿no? No estuve en el sol. No estuve en el sol, pero me dicen, yo no me di cuenta, que el techo del templete donde estuvimos hoy por el 163 aniversario de la batalla de Puebla, yo estaba en lo correcto, fue en 1962, no era así como dejaba pasar, por tan dejaba pasar que parece que hubiera estado yo en la playa, expuesto directamente al sol. Ayer me fui de la Ciudad de México, estuve en el Congreso de Morena, lo comentamos pues desde Puebla justamente. Estaba yo ahí en el hotel en Puebla, hice la videocharla. Ya no salí, me hubiese gustado. A mí me gusta mucho ir al mercado, de un mercadillo, como le dicen, mercado de pulgas, les dicen en algunos lugares, mercado de antigüedades, de muchas cosas, libros, de muchas cosas, de chácharas si quieren. Encuentras cosas valiosas. La verdad, Puebla pues fue una ciudad, sigue siendo una ciudad muy próspera, pero en la colonia era una ciudad importantísima. Todo el comercio entraba por Veracruz y pasaba obligadamente a Puebla, de ahí se distribuía. Puebla es una ciudad española, no existía antes de la colonia. Es una ciudad muy bella, a mí me gusta mucho. He ido ahí, iba yo de entrada por salida, de recorrerla, hasta que, porque según está cerca, hasta que entendí que pues, es muy bonita, entonces vale la pena quedarse ahí. Entonces muchas veces Emma y yo nos quedamos hospedados ahí en Puebla Capital o en Cholula o en Atlisco. Oscar Hernández, buenas tardes, felicidades, Conce Poblano, saludos. Entonces, me quedé ayer ahí. Hoy, para llegar al evento, pues yo estaba hospedado en el centro, ahí en el Callejón de los Sapos, y hoy se puso el mercado de antigüedades, pero ya no regresé porque el tráfico estaba imposible. Como se hace el desfile, pues se cierra todo el centro, toda la avenida Avenida de Mayo, Héroes de Mayo se llama, si mal no recuerdo, y por ahí pasa el desfile. Fue de locura el desfile. Yo me quedé pensando, porque van a escuelas y con los tambores y con los instrumentos y jóvenes con el trombón cargándolo todo el desfile con calorón. Si yo que estaba en la sombra, vean cómo estoy. No. Yo creo que ahí les van dando agua. Está cabrón, está cabrón. Me dio mucho gusto porque muchos, no pocos, muchos maestros, maestras de escuelas iban con camisas mexicanas bordadas, blancas, pues para evitarse, y sombreros. O sea, muy bien, se veían muy bien, la verdad. Un grupo de maestros que iba de traje negro, no hombre. Y luego los que hacen estampas, pero como estatuas vivientes, así fijo todo el tiempo, no quiero pensar, y el solazo. Bonito el desfile. Lo encabezó la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjense, nos ha costado mucho, mucho ser una nación independiente y soberana. Primero 10 años de lucha por la independencia, o sea, frente a la crisis que se dio en España por la caída de Fernando VII, la intervención francesa también ahí, Napoleón Bonaparte mandó a su hermano Pepe Botellas, le decían a José Bonaparte. Hay un libro, una novela histórica
es un reaccionario, yo creo que lo ha sido siempre, pero tiene libros muy buenos, la verdad, que no se le notaba la vena reaccionaria. A lo mejor con el dinero se ha ido haciendo cada vez más conservador. Pérez Reverte. Y tiene un libro que se llama Un día de cólera. Es muy buen libro porque es la resistencia del pueblo español con uñas y dientes contra el imperio francés. Y los vende la nobleza, los traiciona, como en la película de Corazón Valiente que dejan a... No me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Mel Gibson. Williams, no. Lo dejan en la estocada los nobles, así acá. Los nobles se entregan al imperio francés y el pueblo, Wallace, efectivamente, Wallace, gracias Buxaline, Wallace. Y es buenísimo el libro. Entonces genera una crisis política porque la corona desaparece. Y entonces las colonias dicen, pues la soberanía radica en nosotros. Ya no hay soberano, que el soberano es el rey, y entonces se plantean las juntas de gobierno y se abre la inquietud y la discusión que terminó con la lucha de independencia de todos nuestros pueblos. En México, en 1810, como se conoce, Miguel Hidalgo, al ser descubierto que el poder virreinal estaba intacto, el virrey, el ejército virreinal, el sometimiento, la imposición estaba intacto, y es descubierta la ¿cómo se le llama cuando se me fue ahorita la palabra? Pues los planes de insurgencia son descubiertos y entonces todo el mundo se echa para atrás, a excepción de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, se le conoce, y Hidalgo. Allende dudaba mucho. Digo que a mí Allende no me gusta. Tengo una biografía por ahí de él que debo leer, pero en el libro de Hidalgo el héroe sale muy mal parado. Muy mal parado. Castillo Ledón es el que escribe el libro. Lo publicamos en el Consejo Editorial bajo la presidencia de Irepan. Irepan es un hombre muy culto y publicó libros muy buenos durante su presidencia. Total, que fue la primera lucha, 11 años. 11 años, cuando fusilan a Hidalgo, Morelos toma la bandera. Son 2 años, de 1811 a 1813, desde 1810, de mucha efervescencia, de mucha energía, pero luego fusilan también a Morelos. Y entonces la lucha entra en un periodo muy difícil. 8 años de represión feroz y de todos modos ya se había abierto, ya no tenía marcha atrás. Una vez que un proceso empieza, pueden alentarlo, pero no detenerlo. Pueden bloquearlo temporalmente, pero no tiene marcha atrás. Carlos, saludos, senador. Por favor, incorpora una recomendación diaria del libro en las videocharlas. Pues todas las videocharlas incorporo más de una recomendación del libro. Ya entró el chipotlito falso a intrigar. Ahorita voy a comentar de eso. Ahí anoten. Esto de chipotlito, aquí me lo quedé para compartirlo con ustedes en un momento. Entonces, la verdad es que fue muy duro lograr la independencia. Y luego se logra la independencia. Me pasaron un ensayo que debo leer. Se ve muy interesante. Creo que 67 gobiernos entre 1821, 67 presidentes, 67, entre 1821 y 1866, 67, cuando entró Porfirio Díaz.
que no esté incluido, me decía la persona que me lo regaló, que no esté incluido el de Porfirio Díaz, y debería, y tiene razón. 1800, aunque quizás no lo incluyó el autor porque ese fue ya el de estabilidad. Si contamos es más de un presidente por año, porque de 1821 a 1867 son 46 años, 67 presidentes, de a dos, no de a dos, no, de a 1,5 por año, más o menos. Es una etapa dificilísima, donde el país no se acababa de consolidar y de integrar, y sufrió muchas intervenciones extranjeras. O sea, la más conocida y dolorosa es la de 1846-48, bueno, no la más conocida, esa primero, la guerra con Estados Unidos, una guerra injusta, ilegal, arbitraria, falsa, para arrebatarnos el territorio. Ya nos habían quitado Texas, ya habían logrado 10 años antes, 1836, la independencia de Texas, pero con la guerra de 1846 pues, perdemos 60% del territorio. Parte de lo que hoy es California, parte de Nuevo México, de Utah, de Colorado, hacia arriba. Una porción importantísima del territorio nacional. Y luego se da la guerra civil 10 años después, la guerra de reforma 11 años después, o 9 años después de haber perdido el territorio, porque la guerra con Estados Unidos fue en 1846-1848 y la guerra de reforma fue en 1857. Entonces, un año después de iniciada la guerra con Estados Unidos, o un año antes, 9 años después de haber perdido 60% del territorio. O sea, esta guerra civil la ganan los liberales, los conservadores no se aguantan y van a Europa a traer un príncipe extranjero, nada menos que para desconocer al mejor presidente que tenía el país, Benito Juárez García. 1862, desde 1861 se queda el ejército francés, venía el ejército británico y el ejército español. Ahí el general Prim, que venía encabezando la delegación española, juega un papel muy decente, muy decente. Hay hasta una calle que lleva su nombre en la Ciudad de México, General Prim. Y entonces se hace el acuerdo con Gran Bretaña, con los ingleses y con España, pero Francia, que venía en realidad a imponer a Maximiliano, pues se quedan. Tendrían que haberse retirado porque se les dejó desembarcar y que se establecieran en un lugar donde tuvieran lo menos de incomodidades posibles, y no solo no se regresan, sino que empiezan a avanzar y van haciéndose sin mayor dificultad hasta que llegan a Puebla. Y en Puebla, como lo recordaba hoy la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo comenta Ignacio Zaragoza, que era tejano, porque Coahuila era lo que hoy es Coahuila y Texas, todo eso era Coahuila. Entonces, él nació allá. Y yo no sabía, hoy lo comentó la compañera presidenta, debo investigar, voy llegando ahorita aquí a Tepoztlán, entonces ya no lo chequé, que a otro general le otorga el mando el presidente Benito Juárez, pero ese general declina, pues sabiendo que va a enfrentar al ejército más poderoso del mundo y sabiendo las penurias de la hacienda mexicana, la falta de armamento, la falta de un ejército profesional. Pues el pueblo el que toma las armas. O sea, se habla mucho de los Acapoaxtlas y hoy hablaron de otros 2 pueblos más indígenas que participaron en la batalla con ondas, con machetes, con instrumentos de labranza. Y un día como hoy, de 1862, hace 163 años, como dijo Ignacio Zaragoza, las armas se cubren de gloria. Pero además, en su telegrama, le dice a Juárez que el general francés se equivocó, que torpemente dispuso las posiciones en el campo de batalla. Tampoco tenía yo ese dato en mente, que numéricamente el ejército mexicano era mucho menor en número. Y eso no es un asunto menor, porque en el siglo XIX el tamaño de los ejércitos definía una batalla en términos generales.
porque el armamento pues era muy parejo. Claro, los países poderosos económicamente, los países imperialistas, tenían. Ahorita déjale abierto, ¿no? Ya que prendamos la luz, pues en un calorón infame, por favor. Es que va llegando Emma de llevar a la Grietita a caminar, a su caminata vespertina. Es una caminata en la mañana y otra vespertina. Les decía yo de que eran definitivos los armamentos. Estaba leyendo, lo dejé estacionado, ¿se acuerdan? Por leer el del Loco de Dios en el fin del mundo, el de George Orwell sobre homenaje a Cataluña, cómo el armamento que tenía la República Española era patético, era viejo, en pésimo estado. México, el general Lázaro Cárdenas mandó algún armamento a la República, nadie más, los dejaron, bueno, y la Unión Soviética, los dejaron abandonados a su suerte, mientras que Italia y Alemania intervinieron, armaron a Franco y al ejército español y además metieron la aviación italiana y alemana para derrotar a la República. En el siglo XIX no había aviación, sean las caballerías, las armas, pues el prestigio que tenía el ejército francés, pues venía de toda la época napoleónica. Pues Napoleón III era el emperador, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Entonces, esa frase tan bonita que se la oí la primera vez que la dice Zaragoza a Paco Ignacio Taibo II, vamos a enfrentar al que se dice el mejor ejército del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de la patria y vamos a vencer. Qué bonito, qué bonito. Entonces nuestra independencia ha sido dificilísima, porque además llenos de riqueza natural, México, el cuerno de la abundancia le llaman, hemos sido saqueados permanentemente. José Espinosa por potencias extranjeras y por traidores a la patria que se han prestado a esos saqueos. Entonces ha sido muy duro. Pablo Aldaco, me da gusto que la Gretita o Greta siga con ustedes, a pesar de que a veces fue de vaga. Ya está, los animales especiales, pero son una compañía muy hermosa. Es preciosa, la Greta, es preciosa. Nos hace más humanos. Y saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias, Pablo Aldaco. Abrazo grande. Sí, la Greta es una belleza de perrita. La verdad es que es bellísima como ser viviente, es amorosísima. Ya no se va, se abre la puerta. Antes abrir la puerta salía como pedo. Ya no se va, ya sabe que no le toca salir, se queda, la llevan en la mañana, la lleva Emma. Mañana yo creo que voy a ir con ellos a la montaña. Y la lleva en la tarde otra vez. Entonces cuando salimos a desayunar o algo, ahí está ahorita echada en el pasto. Tranquilísima, ya no la perdemos, ya sabe que esta es su casa. Y sí, es muy, 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 muy bello ser viviente. Entonces vuelvo al tema. Los derrota el ejército mexicano con Ignacio Zaragoza a la cabeza. Un año tardan en rehacerse los franceses, mandan todavía más ejército. Hasta 1864 llegó Maximiliano y en 1867 abdica. 2 años, 6 meses gobernó él, el imperio duró más, desde 1863, en que es derrotado el ejército mexicano hecho pinole, toman la Ciudad de México y a partir de ahí empieza el gobierno itinerante de Benito Juárez García. Dificilísimas las condiciones, era imposible restaurar la República, pero el motor, el corazón de toda nación, el pueblo de México, se levanta en guerrilla y resiste hasta que se tiene que ir el ejército francés y es derrotado Maximiliano y los conservadores y pasados por las armas, uno por invasor y los otros 2 por traidores a la patria, Miramón y Mejía. No han parado ahí nuestros problemas. Con Porfirio Díaz, justo la persona que me regaló, algún día diré quién,
que me regaló el ensayo histórico de todos los gobiernos del siglo XIX. Lo pediría, pero mañana les digo de quién es, ahí lo traigo. Me regaló un par de libros de Tovar y de Teresa y ese ensayo que se ve interesantísimo de un hombre que yo no conocí, ya murió. Y con Porfirio Díaz, esta persona sostiene, hay algo de verdad en eso, que no fue derrotado militarmente, eso es cierto, por la revolución. Se da la batalla de Ciudad Juárez, ahí vence el ejército revolucionario y por no generar problemas hasta el ejército norteamericano ahí en la frontera, no había antes controles para el paso de hacia allá, de ida y vuelta. Entonces, Porfirio Díaz renuncia, pero el ejército porfiriano está intocado, tan está intocado que eso es una de las razones que le cuesta la vida a Madero, pues deja ese ejército que lo traiciona, que le da golpe de Estado a 1 año, 3 meses de su mandato. Y luego en la revolución, pues las presiones siguieron, o sea, Porfirio Díaz les entregó todo, les entregó el petróleo, se los regaló, no pagaban un centavo de impuestos. Una de las razones de por qué sostengo se le dio el golpe de Estado a Francisco y Madero fue que puso el impuesto de 20 centavos por cada tonelada de petróleo exportada, ni siquiera por lo que se vendía aquí. Las empresas petroleras extranjeras, estadounidenses sobre todo, Nueva York, buena parte se construyó con el petróleo mexicano, toda esa riqueza que se ve ahí. Gracias. ¿De qué? Saquearon el petróleo, saquearon los minerales, la producción, de todo. Condiciones de explotación brutales en el campo y la ciudad durante el porfiriato, un saqueo bárbaro. Entonces, sí, pues sí es cierto, se dejó el ferrocarril, pues se construyó con dinero del pueblo, pero en manos de empresas extranjeras. Entonces, el pueblo no, 16 horas de jornada laboral, trabajo infantil, el peonaje, que era una forma de servidumbre brutal. Servidumbre es un eufemismo, era esclavitud. José Espinosa, sí, con el despojo de los pueblos originarios, Vladimir Vitten, ¿no? Pues un saqueo terrible. Con la revolución tampoco, o sea, se pusieron límites, ¿no? Se recuperó el petróleo, pues se llevó 21 años que pasara del papel a la realidad. Para los que dicen que hay que poner en la ley, pues en la Constitución decía desde 1917 que el petróleo pertenecía al pueblo y seguía siendo de las empresas extranjeras hasta que llega el general Lázaro Cárdenas y casi al final de su gobierno, en 1938, lo expropia. Entonces, no es la ley la que hace la realidad. Y luego los gobiernos posteriores al general Lázaro Cárdenas, yo creo que Ruiz Cortines y López Mateos fueron nacionalistas y los demás muy entreguistas, permitiendo ahí un saqueo y una situación de subordinación. Y Salinas le da el giro a esta dependencia ahora del intercambio comercial, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio con pues, o sea, las presiones que los amagos de aranceles han generado, pues es por esa situación. Se desmanteló la planta productiva del campo de la ciudad que se va a rehacer. El Plan México eso busca, abastecer, producir lo que consumimos, tratar de ser autosuficientes en materia alimentaria sin duda y en lo más posible. Y ahora, hoy, a esta hora, las amenazas, los amagos, las presiones del gobierno de Donald Trump de intervenir militarmente. Pide permiso. La respuesta es no. La respuesta es no. Como bien le dijo la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues paren el envío de armas,
Pues antes no les dijo y paren la distribución de droga en su territorio. O quizás también se los dijo. Entonces, nuestra independencia y soberanía se defiende todos los días, con uñas y dientes, todos los días. Porque los gobiernos anteriores pues, la remataron. Bueno, el gobierno del usurpador del Calderón se entregó el petróleo. Luego el de Peña, lo que faltaba del petróleo y energía eléctrica, que era el último rubro que quedaba de las dos empresas nacionales de las más poderosas del mundo. Cuando se da la reforma de Peña, Pemex tenía el lugar 39 de las primeras 500 del mundo. De las principales empresas del mundo, Pemex el lugar 39. Comisión Federal de Electricidad del 491, las descuartizan. Desde Salinas descuartizaron Pemex. La endeudado brutal, les entraron 632 mil millones de dólares con el cabeza hueca de Fox y el usurpador de Calderón. Se lo gastaron, por decirlo suave. Entonces, generar una situación de subordinación, de dependencia brutal. Y hoy, primero el compañero presidente López Obrador y ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con mucha firmeza y entereza, pues están encabezó y ahora encabeza la compañera presidenta la defensa de la independencia y la soberanía nacional. Me llamó mucho la atención que yo ayer en el Consejo de Morena propuse un resolutivo de respaldo a la compañera presidenta y ayer mismo la compañera presidenta en el Estado de México planteaba una reflexión muy similar, muy similar. Es que cuando uno, no es que tengas comunicación, sino cuando uno está pensando en la defensa de la patria, pues es evidente que vas a coincidir. Es evidente. No hay fórmulas mágicas, es obvia la posición que hay que sostener. Por eso el nivel de coincidencia tan grande que yo tenía con el compañero presidente López Obrador en la visión y la acción política y el nivel de coincidencia tan fuerte que hay con la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy muy bien la intervención, montamos una guardia de honor, el privilegio de estar en esa guardia, junto con los secretarios de Defensa y de Marina, de Gobernación, y nada más, la compañera presidenta y Sergio Gutiérrez Luna y un servidor. Por cuestión protocolaria, a mí me toca siempre el lado izquierdo, por cuestión protocolaria, porque ya les he comentado que la Cámara de Diputados, en la presidencia de la Cámara de Diputados, es considerada la presidencia del Congreso mexicano. En la sesión del 1 de septiembre del Congreso General preside. Es en la Cámara de Diputados y preside quien preside la Cámara de Diputados. El año que entra le toca, ahora en septiembre le toca al PAN. En el Senado no. El Senado va a presidir Morena a los 6 años. En la Cámara de Diputados no han querido hacer. Es un error a mí me parece. No han querido hacer el cambio obvio. A ver, los 3 años de la Cámara de Diputados, estos que vienen, este que va corriendo y 26 y 27, Morena, su líder, en este caso Ricardo Monreal, va a presidir la Junta de Coordinación Política los 3 años. José Espinosa, muchas gracias por tu cooperación. Así está en la ley. ¿Y cómo no vas a presidir la mesa directiva? Pues el que puede lo más, puede lo menos. Si presides la Junta de Coordinación Política, que es la Junta de Gobierno, debes presidir la mesa directiva. Y se ha dejado en pie una modificación a la ley que hubo en la usurpación de Calderón para dividirse el poder las dos principales fuerzas. Se iban a dar cada año el PRI y el PAN. Y el PRD dijo, oigan, pues no, pues estamos a tercios.
Y entonces quedó que la primera fuerza política el primer año, la segunda el segundo y la tercera el tercero. Y pensando que no volvería a haber una fuerza dominante como lo es Morena, se estableció que el primer año de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva no podía coincidir. Y coincidió en 2018 y coincidió en 2021 porque Morena era mayoría. Y era no era la minoría mayor, sino la mayoría absoluta. Y entonces tenía la Junta de Coordinación Política los 3 años y por lo tanto un año coincidía contrario a lo que la ley dice. Y eso hay que cambiarlo, porque lo que hay que establecer es que si una fuerza política tiene por sí misma, y podría en coalición, pero por sí misma, mayoría absoluta, pues debe tener la mesa directiva a los 3 años. El año que entra le toca el PAN. Yo creo que fue un error que no. Yo lo propuse, pero no se valoró. No se valoró que fuera prudente. De todo joden, igual. Hagas lo que hagas, están intrigando, denostando, mintiendo, tergiversando, en el golpeteo permanente. Hagas lo que hagas. Y esa es una decisión correcta. Cualquier congreso del mundo, quien preside, lo preside por todo el periodo. Eloy Vilchis apoyándolos del Centro Ceremonial Más Agua, muchas gracias. No sé si te han caído peticiones de trabajo, Eloy. Eloy. Pero Ibáñez, pues llégale, hombre, es más, no te vayas hoy, vete permanentemente. Seguro te vas a aburrir siempre. Córrele. O sea, como si me preocupara que... Ay. Entonces, sí es muy, es una lucha permanente. Imagínate, le aburre la defensa de la independencia y la soberanía nacional. Le aburre conocer lo mucho que ha luchado el pueblo para tener una nación independiente, soberana. Blanca Estela Aguilar Alvarado, saludos, senador, como siempre defendiendo día a día la independencia, integridad de la patria desde su trinchera de legislador. Pues sí, Marcos Morán, la perseverancia siempre tiene un buen resultado, absolutamente. Son una horda de bots multicuentas, derechosos, vendepatrias, pues sí. Gracias, Fernando Villaseñor. Todo nuestro apoyo, Guadalupe García, muchas gracias. No digo qué, porque... alguien aquí, ándale, eso les va a gustar a los intrigantes. Alguien aquí comentaba que ya no voy a poder salir. A ver, el acuerdo de Morena lo que dice es pues, que no se haga turismo político. ¿Quién va a estar en contra de eso? Y que vayas a reuniones que tengan... Hay muchísimas invitaciones, pero muchísimas. Yo he comentado aquí, es más, quien ha seguido las transmisiones de las delegaciones de otros países que me visitan en condición de presidente de la Cámara de Senadores, de la mesa directiva, no me dejarán mentir que prácticamente el 90%, el 80%, bueno, por lo bajito, el 70% de las delegaciones me han extendido una invitación a su país. Y la invitación no le cuesta al nuestro, porque es con todo cubierto. O sea, ¿para qué digo aquí quiénes? Pero muchas invitaciones. Muchas son muchas. Ahí está, fueron públicos, los encuentros fueron públicos. Los intercambios fueron públicos. Y tú tienes que decidir
qué foro, qué espacio, qué reuniones relevantes. Por ejemplo, yo iba a ir al foro del G20 que cubrió la compañera presidenta, pero no al de los jefes de Estado, pues ese lo cubre la compañera presidenta. Hubo una reunión del G20 de parlamentarios. Entonces yo dije, una reunión de parlamentarios del G20, pues están los presidentes de los congresos de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de Alemania, o sea, de las 20 economías, Rusia, las 20 economías más importantes del mundo. E invitan a algunos países, además. Yo consulté, pregunté en la Cancillería, no si me dejaban ir, eso es una decisión soberana del Poder Legislativo, sino qué tan importante era el encuentro. La información que recibí es que era un encuentro pues, que se hacía más bien por lo del G20, pero que no era un encuentro que tuviera una tradición y un resultado. Entonces no fui. Tan tranquilo que no fui. Sí, otro senador fue, yo no fui. Y yo debería haber ido en mi condición de presidente de la Cámara, de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Bueno, no había salido. Fui a Honduras y a nadie hizo ningún pleito porque Honduras es un país chiquito, modesto. J. Martín Ramírez, rectifico, el diputado sectario es Emilio Manzanilla Telles. ¿En qué sentido J. Martín Ramírez? Es un compañero del Partido del Trabajo. Manzanilla fue diputado conmigo en 2018 y ahora regresó. Entonces tienes que, se tiene que armar un criterio porque dice claramente el acuerdo de Morena, pues que sean reuniones pues importantes. Por ejemplo, hay una reunión ahora con el nuevo Papa y discusiones, Chipotlito, ahí sigue el falso Chipotlito, Acaba de entrar. No, hombre. ¿A poco? No, se ha estado fastidiando desde el principio. No lo había visto, a ver. Entonces, pues yo creo que es una reunión importante, pero ya se verá. Adiós. Para siempre, adiós. Pero Votemos solo por candidatos a jueces, magistrados y ministros. No voy a decir qué, porque yo pensé que estaba pensando, es magistrados, ministros, ministras de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados, magistradas de muy diferentes especialidades, penal, civil, comercial, y jueces y juezas también, de muy diversas ramas del Poder Judicial. 6 boletas. Pensé que estaba explicando cuáles eran las votaciones, pero no estaba llamando a votar por alguien, no lo puedo decir. Entonces, es falso que no deba salir. Han intrigado hasta que se han cansado con lo del Consejo de Europa. Ahí está mi intervención, la transmití en vivo. Y producto de esa intervención que impactó en el Consejo de Europa, me invitaron a una segunda intervención a distancia. Y sostengo que gracias a esa intervención y a esa presencia, el Consejo de Europa no se fue de boca a descalificar la elección del Poder Judicial, que la derecha puso a votación y perdió. Que sube el video atacando a la jefa de gobierno. Ah, no me digas. ¿Estuvo qué? A Clara Brugada. Sí, exacto. Esto que dice aquí, Clara Luz Díaz Hernández, lo único que demuestran con tanto ataque es que lo ven fuerte, senador. Pues sí, ya están intrigando que por mí, lo de primera clase, yo creo que se equivocaron, porque si prohíben los viajes en primera clase,
Pues nadie puede pagar esos viajes. Nadie puede, yo no puedo viajar en primera clase, no tengo el dinero para viajar en primera clase. Viajé en primera clase cuando Emma trabajaba en una línea aérea y era un derecho que tenía, si había lugar en primera clase. Pero pagado de mi bolsa no lo puedo hacer. Yo creo que a lo mejor algún senador, excepcionalmente, que sea rico, de familia, de generación, de generaciones anteriores, pero yo creo que en términos generales ningún senador, senadora, diputado, diputada lo pueden pagar. Arsenio González, muchas gracias. Y esta grilla que están haciendo, que fue para... a mí no me queda el saco, así es que no me lo acomodo. Paro aquí las intrigas, pero no más. No, yo creo, Andrés R., cuando es si debe haber austeridad en el servicio exterior, yo creo que hay que revisar los salarios de los trabajadores del servicio exterior que están muy castigados, los de abajo. No, no estoy hablando, sí, ya sé que tocan, pero no, nosotros no esperamos a nadie. Ernesto, aunque sea de buena voluntad su comentario, que no lo creo, a mí de verdad nadie me regaña desde que se murió mi abuelita. Son compañeros, compañeras y podemos coincidir o no, discutir cosas, pero hasta ahí. Felipe González, mi chingón, soy del PT y siempre en la lucha con usted. Honor a quien honor merece. Muchas gracias, un abrazo. Entonces, no, bueno, aquí, hola, soy Palomo, un saludo para mi hermana Lupita. La unidad es fundamental. Cecilia Coronado, qué generosísima cooperación la tuya. Todo mi respeto y admiración para usted. Gracias por todo lo que hace por México. Muchas gracias. De hecho, ya llevamos $101 con 51 centavos, 1052 likes, 1744, 175 acá. Alejandra Morales, saludos. Y Josefina León, José Luis Padilla Estrada están viendo el video. Cancelé lo que tenía mañana para venir a ver a Emma, porque, pues, ¿qué te preocupas? Y eso no, va a ser. Gracias, muy amable. Dije, si no voy, sí, porque además me queda mucho más accesible de Puebla, porque te vienes por Cuautla, y llego antes acá a Tepoztlán que a la Ciudad de México. La carretera de Puebla no tiene palabra de honor, es muy complicada y cualquier problema que hay se hace un desastre. Entonces, dije, suspendí algunas reuniones que tenía mañana. La lunera que hoy correspondía, pues no hubo lunera. Yo lo iba a hacer mañana, pero dije, no, no. Y otras reuniones que tenía, dije, no, mejor el miércoles de tomos ahí van a estar los medios. Entonces, dice Buxeline Emma, la procuradora de las montañas. Entonces, las chicharras siguen diciendo que va a llover, pero no llueve. Total, que aquí voy a transmitir mañana y mañana terminando me regreso a la Ciudad de México. Estoy haciendo la dieta. Hoy fui a un restaurante. Hoy como fui a Puebla, fui al Centro Cultural, Complejo Cultural Universitario se llama, ¿no? Que es muy bonito, me gusta mucho. Y ahí la Casa de los Muñecos tiene el mejor mole. El mejor mole, pues yo no puedo comer mole. Pues comí pollito, sí. Horror. Y ni picante, nada. Pero bueno, ahí voy sintiéndome bien. Y pasé a la librería, hice una compra de pánico, porque ahí siempre tienen cosas interesantes. Entonces encontré algunos libros interesantes. Me traje una dotación como si yo, ahora así como Borges dice, hace como si no fuera ciego, yo hago como si fuera a vivir 300 años. Entonces, ahí tengo un buen de libros. En fin.
hablar con H, Uriel Chávez. Pues no puedo yo en eso hacer nada. Eso tienes que verlo directo ahí en la oficina de la compañera presidenta. Sí, son las chicharras, Lula Montul. El domingo voy a estar en Guadalajara. Yo les doy mañana ya está el viernes. El jueves va la compañera presidenta a la convención de banqueros, que va a ser en Bahía de Banderas, creo. Es en Nayarit. Entonces va la compañera presidenta, yo voy a estar ahí, la voy a oír. A mí me toca intervenir el viernes a las 8:30 de la mañana y terminando mi intervención salgo disparado a Tepic para una asamblea a las 3:30, ya compartí por ahí. Y luego en Ixtlán a las 6, creo, en la tarde, pues, o a las 7. Y de ahí me voy a Guadalajara, a reuniones cerradas el sábado, pues, Día de la Madre. Si hasta se me hacía complicado esas reuniones. Entonces decía yo, Horacio, sí van, pues todo el mundo quiere estar ahí con la madre de sus hijos o con su propia madre si todavía vive. Me dijo que sí, bueno. Y el domingo a asambleas. Vamos a las efemérides. Un día como hoy, 5 de mayo de 1813, nace en Dinamarca Kierkegaard, filósofo y padre del existencialismo. 1818 nace en Alemania, mira, un día como hoy, larga vida a Karl Marx, que casi nadie lo ha leído y lo critican sin conocer una sola línea de lo que escribió. Filósofo revolucionario, ideólogo del materialismo histórico. Escribió: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Tengan para que aprendan. Pensador poderosísimo. Su obra maestra, El Capital, que en la edición del Fondo de Cultura son 3 tomos y en la edición del siglo XXI creo que son como 12 tomitos o 20, no sé cuántos. Unos tomazos los de Fondo de Cultura. Yo en los que estudié fue en los del Fondo de Cultura Económica. Arsenio González, muchas gracias. Julio Yerra Luna, muchas gracias. Gerardo, soy Gerardo Fernández Noroña. Margarita Huerta, buenas tardes. Soy Xochimilco y voté por Circe porque dijiste que era la indicada. Pues sí, era la candidata en su momento. Ahora quiero realizar un ecocidio en el Deportivo Xochimilco para quedar bien con Clara. No creo que Clara y Circe van a hacer ningún ecocidio. Con todo cariño, Margarita Huerta, no te lo creo. Mándame la información, no me digas una frase, mándame la información, qué árboles van a tirar, qué destrucción van a hacer, que ambas son, o sea, Circe ahí nació, defensora de Xochimilco de toda la vida, y Clara Brugada es una compañía de primerísima. Yo creo que estás diciendo cosas que no se sostienen, francamente. 1821 muere Napoleón Bonaparte. Mira, un día como hoy, militar estadista francés. Fíjense, cuando se da sí, claro, toda la crisis esta de España, pues Bonaparte estaba vivo, pues fue el que la creó. 1821 muere. No sé qué edad tenía, no era un hombre mayor, ¿eh? Los vendepatrias están furiosos, desesperados porque el pueblo vamos a cumplir el mandato popular de elegir a las personas juzgadoras, ¿sí? Quieren dividir, hacer fracasar el proceso y golpearlo, y descalificarlo, y deslegitimarlo, intrigar. No paran de intrigar. 1862 tiene lugar la gesta heroica de Puebla, un día como hoy. Triunfan las fuerzas republicanas, ya lo comenté, republicanas, comandadas por el general Ignacio Zaragoza Seguín, sobre el ejército francés. Desde Ciudad Victoria, gracias Francisco Javier Hernández Limón. 1893 nace en El Salvador Farabundo Martí Rodríguez, revolucionario y político comunista que luchó por la libertad de los pueblos latinoamericanos. 1919 nace en Grecia Georgios Papadopoulos,
golpista, dice aquí líder del golpe militar, pues golpista y dictador del 21 de abril del 67. Se convirtió en dictador. 1919 se patenta la Coca-Cola, un día como hoy. En ese momento contenía extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. Había sido creada en 1886 por John Steve Pemberton, químico farmacéutico estadounidense y veterano del ejército. Hoy se estima que la empresa vende 1.900 millones de bebidas al día en todo el mundo. 1.900 millones de veneno embotellado al día, causante de la obesidad mórbida y de la diabetes, tanto infantil como general. Hasta hace pocos años nuestro país era reconocido como su principal consumidor con un cálculo de 166 litros por persona al año. Una locura. Un día como hoy de 1948, México se integra a la Organización de Estados Americanos. Y en 1989, también un día como hoy, desapareció, ya murió. Ay, todavía quedan algunas reminiscencias en algún estado de la República. Pero un día como hoy de 1989 se fundó el Partido de la Revolución Democrática, el hoy extinto gracias a los sepultureros del PRD. Hoy es el Día Mundial de la Higiene de las Manos y el Día Internacional de la Partera. Les he comentado que el libro justo compré 2 libros de Luis Fernando Celine. Semmelweis es, ¿no? Edelweiss. ¿Edelweiss? No. Edelweiss, a ver, ahorita te digo. No, Edelweiss no es. Estoy seguro que Edelweiss no. Yo creo que es Semmelweis. Semmelweis, vamos ahorita a checar. No, sí, lo enterraron los sepultureros. No fue el compañero presidente. Es como la flor. No. Yo me gustaría hacer una entrevista para un medio de comunicación de Paraguay. Si me puede orientar cómo contactarlo. Infanto Velázquez, ahí en mi oficina de la Cámara de Senadores. Ahí está el número en internet y hablas con Paola. Sil GZZ, larga vida a nuestro gran líder Fernando Noroña. Gracias a los compañeros. Bueno, ahorita les decimos el nombre exacto, pero era un médico. Luis Fernando Celine nos llamaba así, tiene otro nombre. Pues claro que es Semmelweis. Luis Desmonts o de Molins, algo así, no sé cómo. No sé cómo se pronuncia. Logró descubrir la naturaleza infecciosa de la fiebre puerperal. Sí, era un médico húngaro. Su tesis de doctor, de médico, de Luis, ¿cómo se llamaba? Celine, Luis Fernando Celine, es creo que de Molín o algo así, Luis de Molín, de Molins. Es literatura pura y dura, pero es la historia de este médico que descubre que solo con lavarse las manos las mujeres parturientas no se mueren, no las infectas. Y a pesar de que lo acredita y tal, lo tiran de a loco, lo hacen pedazos, lo mandan al demonio 50 años después. Se reconoce que tenía razón y él acabó ahí amargado en un hospital de Quinta. Es un gran libro y es la tesis de titulación de un extraordinario escritor, Luis Fernando Celine. Es un escritor maldito porque fue nazi, fue colaboracionista francés nazi. Samuel Luna Langlois, necesitamos plataforma tipo Alibaba que conecte fabricantes mexicanos con el mundo. ¿Cómo el gobierno podría hacer iniciativa para producción? Yo creo que el compañero Marcelo Ebrard, secretario de Economía, que es un hombre muy capaz, debe estar trabajando en eso. Ya se va a hacer un jugo de sandía, quién sabe qué libro. La Isla de la Pasión narra la defensa de esa isla mexicana de los franceses, otro ejemplo de valientes mexicanos que defendieron nuestra patria. Muy buen libro. Mira, La Isla de la Pasión, nos dice el autor. Ignaz Semmelweis. Yo creo que está mal escrito ahí, Semmelweis, Celine.
Me gustó mucho verlo en el desfile aquí en Puebla. Lo felicito por toda su lucha, Gigis Flores. Muchas gracias. José Zapata está viendo el video, Salomón López también. Pues ya estamos en la recta final. Sí, ¿no? Es Semmelweis. Y la W suena como V. 1 de junio, elección del Poder Judicial del pueblo. Les pese lo que les pese, les duela lo que les duele, la quieran ensuciar o deslegitimar, no pudieron, no podrán, y el pueblo el 1 de junio elegirá por su voto universal, secreto y directo a los integrantes del Poder Judicial, porque en México manda el pueblo de México y nadie más. Tengan para que aprendan, para que se eduquen. Ahí está, ahora sí. Pues lo puso Emma. Semmelweis. El otro es un restaurante, Emma. Las mujeres preferían parir en su casa, pues tal morían. No, en su casa también, pues iban y no se lavaban las manos y las infectaban. Si no era el problema de que fuera en su casa, era el problema de higiene de las manos. Solo con lavarte bien las manos evitas la infección y la fiebre puerperal. Te quiero mucho, Noroña, es mi maestro, inspiración. Saludos desde hijos de padres migrantes. ¿Qué tal? Y muchas gracias por tu cooperación. $112.65, 1,263 likes, 1,752 personas. Arsenio González, muchísimas gracias. Consejo Nacional de Morena, abuelo 4T, no deberían hacerla más seguido para poner los pies en la tierra. Daniel Bautista, pues no es difícil hacer el servicio social en el Senado. Lo único que tienes que hacer es ir a registrarte. Iba a comentar algo del Chipotlito falso, eso que estaba intrigando con lo de que ya no puede salir. Eso fue. Ayer el Reforma, la camioneta. Traigo una camioneta que me prestó la Volvo porque la mía lleva meses en el taller. Y ya están intrigando. Es la camioneta más segura del mundo. Volvo tiene el compromiso que desde 2020 ningún accidente con lesiones graves o víctimas mortales, no sé cómo logra eso. Hay un libro de Fernando Pessoa, el libro de Desasosiego, sí, me lo regaló mi hermanita María Fernanda Campo, me lo recomendó. Es reflexión y prosa poética, si no lo has leído te lo recomiendo. Fernanda me insistió mucho, pues ya murió, de que lo leyera y hasta el momento no le he hecho caso. Está dentro de mis pendientes. Muchas gracias, sí, el libro de Desasosiego. Claro que me he seguido manifestando, Sergio Castro, en contra del genocidio palestino. De hecho, el Papa Francisco dejó determinado que el papamóvil se convirtiera en ambulancia y se enviara a Gaza. Muchas gracias, temo que ya no siga el chapucero por intrigante en mi contra. Las chicharras se oyen mucho, ¿no, Oscar Melgarejo? Sí, se supone que avisan de la lluvia, pero llevan días y días así pidiendo la lluvia y nada. Nada que llueve. No, era de Latinos, el que preguntó la Volvo. ¿A poco era de SDP, Fukuro? Hay unos reaccionarios, pero reaccionarios ahí en SDP, que entran en la lógica de toda la prensa y sus posiciones de odio al movimiento. Consulta de Boston, ¿qué es eso? Está en un área súper cara, no sé de qué me estás hablando. No, ni idea. Arsenio González, mi equipo, ve los correos. Imagínate que yo me tuviera que meter a todos los correos que llegan una locura. Ahí me ayuda mi equipo. No hay muchos reaccionarios, José Ábalos. El 85% de la gente está apoyando a la compañera presidenta. Cada vez son menos, cada vez son más escandalosos y más rabiosos, pero cada vez son menos. Piden agua, sí. No, en la ciudad no hay chicharras ya, Fernando Villaseñor. Aquí sí. Y hoy están
pero yo creo que hoy está más fuerte que nunca, ¿no? Claro, así andan. Pues ya terminamos. Nos vemos mañana. Alguien 74.2. Nos vemos mañana. $115 con 48 centavos, 1,307 likes, 1,800. Consulado de Boston. Ah, pues eso qué, que esté en un área súper cara. Pues, o sea, a veces compraron, otras rentan, ¿no? O sea, no, el asunto es que ven el servicio bien, pues se va a ir a una bodega ahí, no, pues eso no es motivo para. Dice Iriana Rodríguez que las chicharras, mientras más Yo, calor, más fuerte es su canto. yo creo que ya ves, yo digo que hoy está más fuerte que nunca. Por eso vas a escucharlo así. Yo estoy de acuerdo en lo que se decidió, pero va a soltar una ofensiva racista y clasista a la derecha, en nuestra contra. Lo van a ver, lo van a ver. Una ofensiva brutal, racista y clasista. Así está. Nos vemos. Ana Jali, muchas gracias. Nos vemos mañana. Vamos a ver cuántos entraron. Uy, poquitos, 5,553.